Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. Soy Yam Herrera y les doy la más cálida y cordial bienvenida. El día de hoy me acompaña Francisco y vamos a abordar un tema que me han pedido muchísimo. Te estoy hablando de la salud mental en el emprendimiento. Hay grandes retos y grandes mitos alrededor de este tema. Hay matices interesantes en los diferentes países en donde Francisco ha investigado. Y desde nuestra experiencia y nuestra formación en psicología positiva y como coaches profesionales, vamos a brindarte herramientas que vas a poder llevarte a tu vida y a tu práctica profesional. Vamos a empezar contándote un poco quién es Francisco. Tuve que resumir su semblanza porque si no aquí nos quedábamos toda la hora, pero para que te des una idea. Francisco es psicólogo organizacional y académico en la Universidad de Concepción de Chile. Es especializado en psicología positiva organizacional y liderazgo positivo. Actualmente cursa un doctorado en políticas públicas y bienestar social en España y tiene 2 máster en recursos humanos y psicología positiva aplicada. Es coach ejecutivo certificado y dirige el diplomado en gestión de personas y felicidad organizacional en su universidad. Francisco ha presentado sus investigaciones en varios países, ha sido reconocido internacionalmente y ha dado más de 200 charlas, incluyendo un TEDx, y es autor de numerosas publicaciones científicas. Es un colega mapero y me da muchísimo gusto que podamos compartir este espacio. Francisco, bienvenido a tu casa, Vivir para Florecer. Ay, muchas gracias, Jan. Te agradezco esta oportunidad de estar acá. Y yo, como te comentaba la otra vez, conozco de lo potente de tu podcast, así que para mí es un honor estar aquí contigo y Muchas salir al gracias. mundo contigo acá. Bueno, salir al mundo, creo que has salido mucho al mundo, Sí, gracias a eh, Dios, sí. haciendo una gran divulgación de, yo diría que de la psicología positiva en general, pero en particular en aquellos temas en los que te has venido especializando. Em, y bueno, quisiera preguntarte, antes de entrar en materia, porque te voy a explotar muchísimo y te voy a preguntar mil Sí, se cosas, pero puede. antes de entrar ya en materia, me encantaría introducir quién es Francisco, cómo es tu camino como persona que te lleva a enfocarte tan profundamente en la ciencia del bienestar. Mira, Jan, voy a tratar de explicarlo brevemente. Yo me di cuenta de esto hace un par de años. Yo entro al tema de la psicología positiva particularmente porque el año 2015 me toca hacer un máster en Chile y quería averiguar algo interesante. Algo final de máster interesante. Entonces yo quería averiguar lo típico que se investiga en psicología. Tú sabes, clima laboral, satisfacción laboral. Yo lo encontraba un poco fome. Y un día mi señora llega y me dice, oye, ¿por qué no investigas la felicidad? Y yo la verdad es que me reí en ese momento, ¿ah? Yo dije, estos conceptos son como tan subjetivos que no se pueden estudiar. Bueno, y yo como soy obediente y hay que hacerle caso a las mujeres, ¿no es cierto? Me puse a leer un poco sobre felicidad y me encontré un mundo muy nuevo, este fue el año 2013, muy nuevo, pero con gran cúmulo de investigación. Y planteo hacer mi investigación un poco en tema de felicidad, y la verdad es que hago mi investigación, mi tesis final, mi trabajo final, y fue muy valorado en la universidad, creo que me saqué la mejor nota, y después ese trabajo yo lo envié a un congreso en Chile con muy poca fe, me aceptan en el Congreso y en el Congreso tengo una sala llena de gente, por lo menos 100 personas, para un Congreso no es habitual. Todo el mundo quería hablar de felicidad y yo ahí como que dije, este es mi mundo, aquí me empiezo a mover y empiezo a dedicarme un poco a la investigación científica en felicidad, en liderazgo y este último tiempo he llegado un poco al emprendimiento desde la psicología positiva y la salud mental. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que todos los que investigamos temas tienen que ver con nuestros dolores, con nuestras pasiones. Entonces, yo cuento un poco la historia que yo, bueno, sufrí mucho acoso laboral de niño, mucho bullying, mucho maltrato. Bueno, fue un niño que tuvo depresión, ¿no es cierto? Con papás cercanos, pero no sensibles a los temas emocionales. Eso fue en un colegio. Después, cuando me titulo psicólogo, me ofrece la posibilidad de volver a trabajar a ese colegio. Tenía varias opciones de trabajo con mejores salarios, pero yo decidí ese colegio porque yo dije, tengo que volver a sanarme. Vuelvo a sanarme como trabajador, empiezo de cierta manera, como a sanar a otros niños, y sobre todo encuentro un ambiente laboral muy malo, muy malo. Y ahí como que fue entendiendo que había que generar mejores lugares en el trabajo, mejores ambientes laborales, y como entré a trabajar en la academia, creí que mi aporte era de la investigación, y hoy día un poco desde la divulgación. Y como gran objetivo quería ya, yo tengo 2 hijas, una de 10 y una de 2 años, y yo creo que es importante impactar en los hijos y es importante impactar en la vida. Y cuando a mi hija en el colegio le preguntan ¿qué hace tu papá? Ella dice mi papá investiga la felicidad. Qué belleza. Poco más por eso. Hay un sentimiento de vida más profundo. Por eso me gusta tanto esto.
¿Sabes? Creo que, bueno, tocas cosas preciosas y gracias por compartir algo tan íntimo, ¿no? No solo tu historia, sino también hoy tu propósito y lo que te mueve. Es cierto que a mí no deja de sorprenderme que mucha gente es como, ah, psicología positiva es pensar positivo, ¿no? Sí, O manifestar o creer que algo va a llegar solo porque lo pidas, ¿no? Y ya cuando empezamos a explicar un poquito más profundo, ¿no? Cómo pues es un área relativamente nueva, incluso pues la inteligencia emocional es muy nuevo, ¿no? Un par de décadas de investigación seria y tú dices, a ver, en millones de años que lleva la humanidad, si lo ponemos, digamos, en perspectiva, pues son ciencias nuevas. El que sean sí, nuevas no quiere decir que no tengan todo un sustento detrás y que no haya un grupo de gente apasionada que nos hemos metido mucho como a investigar, ¿no? Digo, yo no estoy desde la parte de investigación, más desde la parte mucho más práctica y de divulgación, que tú también estás ahí, pero es que es fascinante porque tal pareciera que hoy el mundo lo necesita más que antes. Hemos, digo, tú como psicólogo sabes muy bien, ¿no? Estamos viendo tasas de falta de compromiso las más altas de la historia, también mucha depresión, mucha ansiedad, mucho estrés. Esto es nuestra realidad hoy, pero no es toda la realidad. Ante mayores desafíos también vemos mayor resiliencia y lo platicábamos por ahí en el tema de emprendimiento, ¿no? Pero grandes desafíos también nos permiten sacar grandes recursos sí. personales, sociales. Entonces también es como poner sobre la mesa que no todo está mal, que no todo está perdido, no caer en este pesimismo o en este cinismo en el que es muy fácil poder aterrizar porque todo en medios y todo en el exterior nos va a querer arrastrar hacia ahí, ¿no? Pero bueno, la conversación de hoy, y me atrevería a asegurar que parte de nuestro trabajo tiene que ver con dar más posibilidades, ¿no? Ampliar la mirada de qué otras cosas están existiendo o cómo podemos gestionar estos desafíos que todos tenemos, que las organizaciones tienen, y bueno, siempre ligado a un propósito y qué más lindo que tú lo hagas no solo por tu pasado, sino por el futuro, ¿no? El futuro de tus hijas, el futuro de los ambientes escolares y organizacionales. Bueno, siento que es súper, súper valioso. Y bueno, vamos a citarnos. Tú estás ahí, en la Sí. escuela, te das cuenta que vas a incidir, ¿no? En el ambiente laboral, en sectores educativos. ¿Cómo llegas de ahí a desplazarte hacia liderazgo y luego hacia emprendimiento? ¿Cómo viene este Ah, movimiento? lo que pasa, quería llamarme es que, bueno, yo parto investigando felicidad y tú sabes que hablar de felicidad es un tema que es como llamativo, ¿no es cierto? Son como temas sexy, decimos nosotros, cuando son temas que son atractivos. Bueno, y como yo empiezo a darme cuenta un poco de que, mira, la verdad es que hay una pregunta que nosotros le hacíamos siempre a la gente en las charlas, porque damos hartas charlas. Yo hablo en plural porque somos un equipo de investigación, pero el que da las charlas soy generalmente yo porque soy más bueno para hablar, digamos, ¿sí? Y preguntábamos a la gente que nos describiera momentos felices en su trabajo, o sea, en su vida, y la gente describía siempre momentos felices, pero vinculados con su vida en general. Nacimiento de hijos, ¿no es cierto? Cumpleaños. Y decíamos, bueno, maravilloso, pero nadie identifica lugares felices en el trabajo, y era un porcentaje muy bajo. Y nosotros decíamos, me llama la atención porque uno pasa muchas horas en el trabajo. Entonces ahí empezamos a estudiar los factores que generan bienestar en el trabajo en las organizaciones en Chile. Y de ahí obviamente nos damos cuenta de que, y nosotros sabemos que la área más importante es el liderazgo, ¿no es cierto? Sin duda. Importantísima. Y ahí uno se da cuenta que que el concepto de liderazgo es tan, no sé, como tan manoseado, ¿sí? Como tan manipulado, que es como tan fácil hablar de liderazgo, pero hemos entendido que hay que formar líderes desde lo emocional, que es como súper fácil autodenominarse líder. Y sabes que después yo parto investigando emprendedores porque en Chile hay un ecosistema muy grande en el emprendimiento. O sea, yo tengo unos colegas mexicanos que me cuentan que en México, donde estás tú, el apoyo gubernamental al emprendimiento todavía es muy simple. En cambio, en Chile hay una mirada muy grande al emprendimiento, apoyos gubernamentales, dinero que se regala a los emprendedores. Hay un ecosistema de emprendedores es muy grande. Hay mucha formación en emprendimiento, pero una de las cosas que yo me fijaba era que hay muy poca formación desde el punto de vista psicológico. Muy, muy poca. Concuerdo. Entonces a los emprendedores siempre se les dice, hay que ser resiliente, hay que tener buena autoestima, hay que motivar, muchas variables, pero cuando se les capacita en finanzas, marketing, ¿no es cierto? Gestión, pero nada en temas más psicológicos y menos psicología positiva. Y de ahí nosotros empezamos a investigar y empezamos a investigar un poco qué pasaba con ciertos indicadores. O sea, por ejemplo, ser inteligente emocional hace que tú ganes más dinero, mayores niveles de felicidad hacen que tu empresa dure más. Y de ahí empezamos a lanzar un par de investigaciones y ahí nos damos cuenta que efectivamente encontramos datos tan potentes, que empezamos a llevar una línea de investigación en psicología positiva y del bienestar. Ah, bueno, y una cosa ya que no se me olvide comentarte, que por qué yo investigo también. Bueno, primero porque trabajo en una universidad y no exigen. Pero segundo, porque pasa en psicología positiva, de que muchas veces necesitamos números para validar nuestra Claro. idea. Y yo trabajo en una unidad que es de gestión empresarial, trabajo con puro economista. Entonces, cuando partí esto me dijeron, no todos, algunos me dijeron, no estudie estas cosas porque estas cosas no existen y no sirven.
Y yo como soy bueno porfiado y amante de estos temas, empezamos a investigar y nos empezó a ir bien. Fueron temas que fueron apreciados, valorados en los congresos. Y hoy día estamos trabajando un poco en emprendedores porque la verdad es que el emprendedor no es solamente alguien que quiere ganar dinero. El emprendedor también es el que se quiere desarrollar, que quiere crecer. Hemos visto de repente mujeres que han sufrido agresiones, maltrato, se separan de sus parejas y empiezan a emprender. Entonces nosotros vemos el emprendimiento más que una forma de ganar dinero, que es muy válida, es como una forma de crecimiento personal. Y por Y eso además, trabajamos en eso. concuerdo contigo. Y además, a ver, el mundo ha cambiado. Creo que post pandemia vemos nuevas formas de trabajar. Hay muchas empresas que han flexibilizado mucho, por lo menos en México, bueno, en el mundo, en realidad no es un tema local, que han flexibilizado sus horarios, sus esquemas, los modos de trabajar y que están redescubriendo todavía cuál es el esquema que es mejor para ellos. Pero bueno, en este episodio en especial Sí, me toca hablar del otro lado, ¿no? Como emprendedora, que precisamente en la pandemia se da cuenta que no me gustaba un estilo de vida que implicara una rutina como la que tenían trabajando en una transnacional, ¿no? Que el ambiente corporativo, si bien tenía cosas que me gustaban, pues había otras virtudes que encontré desde el lado del emprendimiento. Sin embargo, es cierto que en México hay poco apoyo y también poca información. Nadie te habla de el tremendo reto, no solo financiero, que coincido contigo, ¿no? Todo mundo te dice como el negocio lleva una curva, ¿no? Y tienes que invertir cierto tiempo para que empieces a ver alguna ganancia. O sea, esa es una parte que de alguna forma puedes entender. Si yo te soy honesta, hasta que no lo viví, no entendí la profundidad de el reto a nivel emocional que implica emprender. Y te estoy hablando que yo estoy formada en sí, esto, ¿no? Que tengo acompañamiento constante, en fin, o sea, soy una persona que tiene recursos diferentes a la media en el emprendimiento. sí. Y aún así ha sido muy duro. Han habido días muy luminosos, ¿no? Y un propósito que me encanta, pero han habido días muy oscuros, porque por definición el emprendimiento es muy solitario. Que ahora entraremos en recomendaciones y creo que por ahí van a ir algunas de las mías, ¿no? De esta necesidad de hacer alianzas, comunidad. Pero bueno, es un tema relevante, muy, muy relevante. Por eso cuando me proponías el tema dije, sí, claro que sí, hablemoslo, Sí. ¿no? Pero bueno, yo les voy a compartir un poco desde mis vivencias y mi anécdota, pero aquí tenemos a un experto que nos va a decir qué ha investigado. Así que me encantaría entrar como en esta carnita. ¿Cómo está la salud mental de los emprendedores? ¿Sabes que hay unos datos que son llamativos? Mira, hay esta investigación que muestra que los niveles de felicidad, por ejemplo, son mucho mejores en los emprendedores que en los asalariados. O sea, un dato Mm, que se ha repetido mucho, que hay mayor felicidad, mayor nivel de satisfacción vital, mayor nivel de satisfacción laboral. Esos son como datos que se repiten constantemente. Pero después de la pandemia, o sea, estamos hablando 2022, 2023, los niveles de salud mental en los emprendedores, o relacionados un poco con trastornos de salud mental, ¿no es cierto? Con cuadros depresivos, ansiosos, han aumentado muchísimo, pero mucho. O sea, por ejemplo, hay datos que muestran, por ejemplo, de que por lo menos el 50% de los emprendedores podría tener algún problema de salud mental. Y el principal factor tiene que ver un poco con algo que estamos investigando ahora, con el tema del apoyo social. Porque se habla de que en claro. general un gran porcentaje de los emprendedores no tienen una red de apoyo, tanto familiar, personal, y eso hace que sus problemas de salud mental se crecienten. Entonces, ahí hay una problemática importante en lo que se está haciendo a nivel de ecosistema de emprendimiento, de apoyo al emprendedor, del punto de vista más psicológico y social. Mira, me encanta. Sin saberlo, te di ese primer punto porque creo que es clave. Recientemente salía el informe Gallup y básicamente lo que revelaba es un cuarto de la población se siente enojado, triste y solo todos los días. Y Sí. ese porcentaje incrementa si es en emprendedores. Y desde luego que yo me encontré ahí y dije, claro, hace muchísimo sentido, ¿no? Em, Porque al final el mismo entorno empresarial, así sea mínimo, ¿no? El que tú veas otros seres humanos, el que hagas una pausa para ir por un café y ahí estás interactuando brevemente, el tener que hacer una digamos, un alto y poder ir a comer fuera de, ¿no? El entorno laboral, son esas pequeñas pausas que permiten también tener una recuperación. En mi caso, mi oficina, ¿no? Que ven acá, pues es mi casa. Entonces, ve todo un desafío el armar una agenda, el poner límites y decir, bueno, hasta esta hora trabajo y ya de ahí voy a como a mi vida personal, ¿no? Porque todo empieza como a entremezclarse y ciertamente yo me encontré, yo tiendo, aunque no parece y nadie me cree, ¿no? Pero tiendo a la introversión. Eh, y mucha gente me dice, no, no puede ser. O sea, tú, cero. No, de verdad. O sea, yo me siento muy cómoda en la soledad y puedo pasar largas temporadas estando sola y soy muy funcional y me encanta, ¿no? Cuido mucho este espacio. Pero también de pronto pasaban los meses y me di cuenta y dije, ah, caray, ¿no? Es como que ya necesito ver a un ser humano, ¿no? Más allá de mi esposo que llega en las noches, era como, necesito salir. Y ha sido una grata experiencia conectar justamente con esto que hablas de ecosistemas emprendedores. Gente que tiene los mismos desafíos o desafíos similares.
colegas, ¿no? Que están, porque además creo que mucha gente que trabaja en psicología positiva lo hacemos de manera externa a organizaciones como Sí. consultores, coaches. Entonces, como contactar, ¿no? Como, oye, ¿tú cómo lo estás haciendo? ¿Qué está pasando? Conversar. Eso para mí ha sido clave. Eso, y aún es algo que estoy construyendo, ¿no? Porque sin duda se necesita. Estaba pensando que, por ejemplo, en el caso tuyo que tú hablas de estar en periodos de soledad, tú tienes los recursos, digamos, para poder entender que esa soledad para ti es funcional. Pero Claro. yo de repente, todo ese nivel de emprendedores que se sienten solos y se sienten poco apoyados, que no tienen los recursos psicológicos y emocionales, o sea, pueden caer en otro tipo de trastornos, no sé, mayores. Claro. Entonces, y me pasa también de que, no sé cómo será en México, pero en Chile es como, es tan potente el emprendimiento y hay tantos seminarios, charlas de emprendimiento, y todo es como tú puedes, vamos, lucha, sueña, todo lo puedes lograr. Entonces, nosotros sabemos que son discursos que son muy bonitos, pero son discursos que si son malentendidos atentan de una manera potente a la salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué podrían intentar? Yo coincido, pero bueno, voy a dejarlo Sí. en tus Bueno, palabras. yo creo que todos hemos escuchado un poco de este modelo de la positividad tóxica, ¿no es cierto? Claro. Un poco de que todo se puede lograr en la vida y de que todo es alcanzable y hay una mirada crítica hacia la psicología positiva que se confunde un poco la mirada, pero la psicología positiva no tiene que ver con eso, digamos, Claro. pero hay una tendencia en ese sentido. Entonces en el emprendimiento pasa eso, así como frases como hay que dormir poco, hay que esforzarse, hay que hacer más que el resto, que son Claro. frases que terminan generando un alto nivel de expectativa pero en contra de tu propio bienestar. Vos, de un emprendedor que decía, bueno, la única forma, decía él, apreciarle que la única forma de lograr el éxito en mi negocio fue dejando de lado a mi familia y hay que hacer sacrificios personales. Y mucha gente le decía muy bien, hay que hacer sacrificios. Y yo pensaba, yo decía, yo entiendo que el trabajo es muy importante y una fuente de bienestar, pero cuando tengamos 80, 90 años, hay otras cosas que van a ser más importantes, tiene que ver con la familia, con tu bienestar, y también yo siempre me pregunto, esa gente que trabaja full, no sé si llegará a los 60 años, 70 De años entrada. bien. Sí. O sea, no, Claro. no una crítica al trabajo, porque el trabajo es válido. No una crítica a crecer con tu crecimiento. Es una crítica a la poca despreocupación por ti mismo. Claro, pero es que, a ver, además como emprendedor tienes que priorizar muchas cosas. Y tristemente, y ahí sí me confieso, ¿no? Conozco a mucha gente y yo misma lo he experimentado, que aún sabiendo la importancia de cuidar el bienestar, me he encontrado en momentos en donde no lo estoy priorizando, Ujú. ¿no? Se priorizan largas horas de trabajo, se prioriza el ingreso económico, porque al final eso es parte inherente de emprender, como la incertidumbre de siempre estar generando cosas nuevas, siempre estar generando Sí. ingresos, porque al final tú sabes que no vas a tener un salario, no vas a tener un ingreso estable, por lo menos no en un inicio. Entonces creo que el primer mensaje sería la salud mental importa, porque si no estás bien a nivel emocional, si no tienes claro por qué haces lo que haces, si no trabajas en desarrollar tu resiliencia, si no lo haces desde tus fortalezas personales, en fin, si no estás como muy bien aterrizado y muy bien anclado a la tierra de qué va a suceder y qué necesitas para cuidar de ti, no va a prosperar ningún negocio. De hecho, a mí me sorprendía, investigaba un poco antes del episodio, pero la cantidad de emprendimientos que fracasan y que fracasan en los Sí, primeros años. O sea, sí, es eso es verdad. muy alto, ¿no? Y esto sucede básicamente, uno, porque nadie te dice qué tan duro es, ¿no? En países como México, porque no hay demasiado apoyo al emprendedor. Hay, desde luego, pero no está tan desarrollado como lo tienen en Chile. Y para mí, la clave más importante es que lo último en lo que se prioriza es en invertir en la salud mental del emprendedor. Sí, yo estaba pensando en eso ya. Mira, en Chile, a pesar del gran apoyo que hay, una de las cosas que nosotros hemos criticado en la política pública, que en Chile se da mucho dinero a los emprendedores. Hay aportes iniciales. Entonces, hay muchos proyectos que tú postulas como emprendedor y el Estado te da un dinero que no se devuelve. ¿Ya? Qué Pero, maravilla. sí, pero yo sabía que en México son préstamos. Acá no, es dinero que puede ser, mira, desde $1.000, $3.000, hasta $50.000. O sea, dependiendo tu tipo de negocio. Bueno, pero el problema que tiene es que cuando te dan el dinero, tú tienes que contar tu idea de negocio y tu idea de negocio, si es buena o mala, te dan el dinero. Y ahí nosotros encontramos el primer problema porque hay un gran porcentaje de esos emprendedores que tienen el dinero, lo ocupan y las empresas terminan o fracasan. ¿Y cuál es la crítica que nosotros hacemos desde la academia? Es que lo que se valida es la idea y no a la persona que lleva la idea. Claro. Entonces, no se evalúa si el emprendedor es resiliente, optimista, nada de eso, que son habilidades básicas para llevar un negocio. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, está muy poco inserto el concepto del ser humano en el emprendimiento, de la importancia de trabajar con este emprendedor, con la importancia de desarrollar ciertas habilidades con el emprendedor. Por ejemplo, yo te contaba en una conversación que tuvimos anterior, nosotros hemos encontrado datos como, por ejemplo, que alto nivel de felicidad aumentan los ingresos. Entonces encontramos que medimos varios emprendedores, nivel alto de felicidad, aumenta la autoeficacia y eso aumenta los ingresos. Y hay datos que muestran que, por ejemplo, los niveles de resiliencia no aumentan los ingresos, sino que aumentan que una empresa dure mucho tiempo. Que al final van a la mano, Claro, claro. Y, ¿no? A hemos, lo y mejor no ahora, hay una
correlación directa, perdóname que te interrumpa, Sí, pero sí. pues sí va muy alineado. Sí, y hay datos que muestran también que, por ejemplo, bueno, está el nivel intelectual, ¿no es cierto? Y la inteligencia emocional, generalmente son cosas que van muy de la mano. O sea, para ser exitoso un poco en la vida, tienes que tener las dos inteligencias. Ese mito de que la inteligencia emocional es más importante que la intelectual es un mito, tiene que ser muy a la par. Pero hay un metaanálisis bien llamativo del año 2021 que muestra que en el emprendimiento son muy importantes las dos, pero la inteligencia emocional es un 30% más importante en el emprendimiento, porque para que te vaya bien tú tienes que vincularte con otro, establecer redes sociales, por lo Por tanto supuesto. es muy importante el emprendimiento. Y mi pregunta es, ¿se está formando la inteligencia emocional a los emprendedores? Las políticas públicas están orientadas a generar estos ámbitos, y ahí es donde nosotros estamos tratando de aportar desde la mirada de la política pública. De hecho, mi tesis doctoral tiene que ver con eso, o sea, midiendo todas estas temáticas en emprendedores. Y ahora acabamos de terminar, bueno, no acabamos de terminar, estamos creando una investigación que comparamos emprendedores mexicanos y chilenos. Te iba a preguntar, ¿eh? Sí, Porque cuando estábamos preparando este episodio me dijiste unos datos que yo me quedé fría y me interesa profundizar un poco más. ¿Qué sí, tenemos de...? Bueno, a ver, perdón que te interrumpa. sí, dale, dale. Para poner un poquito de contexto, ¿no? Es que esto me apasiona y yo ya me quiero ir a los datos. Pero, en primer lugar, tú hablabas de autoeficacia, hablabas de Ujú. resiliencia, hablabas de felicidad. ¿Qué le podríamos decir a un emprendedor o una emprendedora? ¿Qué cualidades, qué fortalezas psicológicas, qué tendría que tener para tener el perfil emprendedor o qué se debería desarrollar? Mira, cuando yo te hablo de esa variable es porque estuvimos trabajando en capital psicológico positivo. O sea, fue como el concepto que estamos midiendo ahora. Y de ese punto de vista, la verdad es que encontramos que la variable por lejos más importante en el éxito emprendedor tiene que ver con la autoeficacia, pero lejos, lejos, o sea, muy, muy importante. La otra también, o sea, el optimismo es clave también, la esperanza también, pero la autoeficacia es muy importante, ¿sí? Y lo bueno, nosotros sabemos que el capital psicológico, bueno, hay dos miradas, ¿no es cierto? Pero la mirada de Lutans tiene que un poco que ver con que se puede desarrollar. Entonces, yo creo que el primer tip para el emprendimiento es que hay que tratar de desarrollar estas variables. Ahora, ¿cómo? Yo aspiraría a que hubiese información en esto, pero siempre también es bueno leer de esto, estar en charla, aprender aprender de estas temáticas, ¿no es cierto? Vincularse con otro, estar, no sé cómo será en México, pero por lo tanto que en Chile se puede asistir a ciertos tipos de coaching para emprendedores, hay mentorizaciones, y ahí, bueno, y ahí uno podría ir de cierta manera identificando esto, y también es clave poder identificar qué habilidades están presentes en mí, de estas cuatro. Y no necesariamente contestar un test psicológico, sino que tiene que ver un poco con analizar mi propia trayectoria. ¿Cómo soy autoeficaz, no es cierto? ¿Qué pasa cuando algo está mal en mí? Yo creo que lo puedo lograr, tengo la habilidad para hacerlo. ¿Cómo han sido mis experiencias pasadas? Lo mismo con el optimismo, ¿no es cierto? Con la resiliencia, que es clave. Entonces, estas variables encontré que son súper potentes en el emprendimiento. Y la otra es la inteligencia emocional, pero lejos, lejos. Y Autoeficacia e inteligencia emocional. sí. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos con datos, quería ya, porque así es más creíble, digamos. Y con datos, con números, yo trabajo con un colega que es el estadístico y además estos modelos CN, ecuaciones estructurales, eh, que son un poco más para justificar los datos que tenemos. ¿Y cómo explicas tú a alguien, a un emprendedor, ¿no? Que Ujú. no está en el mundo académico, que no tiene ni idea de qué es autoeficacia ni qué es inteligencia emocional? Si podemos traducir esto a mortal, ¿qué Claro, podríamos explicarle a una persona que es? yo en la charla le digo a la gente, a ver, hablemos de estos conceptos. Entonces le digo, ¿qué es autoeficacia? Y yo le digo, a ver, es creer que uno lo puede hacer bien. Entonces, que me levante la mano, ¿quién cree que lo ha hecho bien en su vida? Ya. ¿Se han equivocado? Sí. ¿Han salido adelante? Sí. Bueno, eso es autoeficacia, ¿no es cierto? ¿Quién es optimista? Y aprovecho a explicar los pensamientos optimistas, negativistas. Les explico que, hay un tema con el optimismo. En el emprendimiento generalmente se ha estudiado el optimismo disposicional, que es el optimismo que es genético, que es un poco más hereditario. Hay poca investigación en el optimismo más generado, digamos, durante la vida. Entonces, ahí hay un pero también que es una no dicha investigación, y ahí hablamos un poco del pensamiento optimista, negativista, y yo trabajo algunos tips para enseñarles cómo hacer estos cambios. Bueno, y la resiliencia, la verdad es que la resiliencia es un concepto bien, bien conocido en el mundo del emprendimiento, pero muy conocido, pero poco desarrollado. No sé si me entiendes la idea. Y Sí, yo le digo a la gente, oye, la única forma de ser resiliente es haber pasado por algo complejo, po. Tú no puedes decir que eres resiliente si nunca has pasado por algo difícil y lo claro. has superado. Entonces yo trabajo un poco más con las experiencias pasadas que vayan identificando para ver si efectivamente tienen estos niveles hoy día, actualmente. Y ahí yo esperaría que de verdad hubiese formación en esto para los emprendedores. Y que esa es Que como es, nuestra quimera hoy día. que es sumamente importante porque, a ver, creo que en la vida en general todos vamos a enfrentarnos a fracasos. No hay aprendizaje sin fracaso. Claro. Simplemente, no lo hay, ¿no? Pienso mucho en mentalidades fijas o mentalidades de crecimiento, ¿no? Que es un tema que me ha interesado muchísimo porque muchas veces no nos han educado para enfrentarnos al fracaso con optimismo, ¿no? Y con curiosidad y para saber que siempre hay un regalo en el fracaso, siempre. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí Sí. fracasando
una y otra vez, ¿no? Y conectar con tus recursos y decir, a ver, es parte del proceso, ¿no? Como respira, céntrate, analiza tus recursos. Es como traer todo lo que tienes para seguirte sobreponiendo, porque efectivamente solo así se desarrolla. Pero igual Sí, decirle a una persona, solo ante los retos de tu vida. Vas a crecer y vas a ser resiliente, es como, no, espérame, yo no quiero eso, ¿no? Y además hay un sesgo que siempre intento traer en la mente con mis coaches y en general, porque cuando pensamos en el futuro, siempre la ponemos como en ascendente, ¿no? Es lo que queremos que pase, lo maravilloso. Nadie piensa en lo que puede salir mal en sus vidas. No lo pensamos. Pero es que es inherente a la vida. Es tan posible que te pasen cosas buenas como que te pasen cosas que te muevan de tu zona de confort. Pero es que no lo pensamos, no. ¿no? ¿Qué opinas tú? Es que me estaba acordando que yo lo comento también en mi charla y siempre comento que hay una frase de un entrenador de fútbol, ¿ah? Pero está fuera del mundo de la academia, pero sabes que su frase me está coherente, que es de Marcelo Bielsa, un entrenador argentino. Y él comenta y dice que el éxito es una cosa excepcional en la vida, que lo normal es el fracaso, que si Claro, nos acostumbramos a los fracasos vamos a valorar los éxitos. Entonces, o sea, lo que tú dices como precioso. es que es tan atingente si eso es verdad. Bueno, y más que mal, ya los fracasos y los éxitos son una percepción de nuestra vida simplemente, ¿no es cierto? Tiene que ver con nuestras expectativas. Por ¿Qué es supuesto. éxito? Mira, me voy al mundo del emprendimiento. Y hemos identificado 18 indicadores de, de éxito en emprendimiento. No solamente el dinero. Uno de los más importantes es el desarrollo personal. Y el otro es la percepción de tranquilidad. O sea, tenemos emprendedores que no ganan mucho dinero, le alcanza para sobrevivir y han descrito que esos son indicadores de éxito. La tranquilidad personal y sentirme desarrollado personalmente. Con eso les basta y les sobra. Y yo digo, bueno, es su indicador de éxito. Eso le genera Claro. bienestar. Que no necesariamente es así para todos, ¿no? No, no se ¿No? trata de generalizar, pero creo que sí es importante esta autoconciencia de decir, bueno, ¿qué es el éxito para mí? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué Mm. estilo de vida es relevante para mí? Y desde ahí intentar construirlo. ¿No te Sí, parece? sí. Yo, mira, a mi alumno en la universidad le digo lo mismo. A nosotros nuestra generación, nosotros somos millennials, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo digo, somos como la generación que es un poco un cambio, ¿ah? En muchas temáticas. Somos la generación que dijo, no queremos tener hijos. O sea, y si queremos tener hijos, una elección. No es una obligación. Somos Claro. la generación que dijo, no tengo por qué estar trabajando toda la vida, sino que puedo renunciar, puedo emprender, quiero viajar, quiero hacer otras cosas. Entonces, obviamente, la forma de ver el éxito es tan diversa. Y el dinero, aunque obviamente es importante, si uno no lo puede negar, ¿no es cierto? No es el único indicador de éxito. Y el emprendimiento no encontraba eso. Más de 18 indicadores de éxito que ha descrito la ¿Nos puedes investigación hablar y de también los algunos de emprendedores. ellos? O sea, hay indicadores de éxito como, por ejemplo, bueno, obviamente el dinero es uno, claramente. El otro, el desarrollo personal que te comentaba yo, la sensación de tranquilidad. Está también, por ejemplo, el crecimiento empresarial, el tiempo, la supervivencia de la empresa. El número de trabajadores también, el tema de ampliarse a nuevos mercados. Bueno, esos son los que me acuerdo ahora, son como 18, porque tenemos una tabla grande. Pero son muchos indicadores, no necesariamente tiene que ver simplemente con dinero. Aunque sí lo que hemos descubierto, que estos indicadores como más subjetivos terminan generando más dinero. O Mm. sea, esa teoría del Happy Productive and Worker, ¿no es cierto? El trabajo productivo y feliz, llevar al emprendimiento funciona de manera más potente. Que también es un poco un mensaje de esperanza, ¿no? A mí Sí, me genera eso al escucharte, porque emprender tiene muchos momentos duros, pero también la promesa es que si es un emprendimiento alineado con quién eres, con tu propósito, con una contribución hacia algo más grande sí. que tú mismo, ¿no? Si lo estás usando desde lo mejor que hay en ti, también la promesa es que hay beneficios que vienen asociados a eso. Y por lo menos a mí me da mucha esperanza. No, y hoy día hay diferentes tipos de organizaciones. Los emprendimientos también son empresas, pequeñitas, más grandes. Y hay algunas que aportan a la sociedad y otras que están ahí, digamos. Y yo creo que hoy día, y lo sabemos, que lo importante es aportar, involucrarse en lo que está ocurriendo en la sociedad, aportar, generando negocios más humanizados, ¿no es cierto? Formas diferentes de ver la vida. Yo también lo llevo al mundo de las personas. O sea, siempre en las charlas digo, hay dos tipos de personas. Los que pasan la vida y los que buscan impactar. Y si nosotros estamos hablando acá es porque estamos buscando impactar. Por lo menos lo intentamos. Sí, por lo menos lo intentamos. Pero yo creo que no hay cosa más maravillosa cuando tú das una charla, a mí me toca hacer clase en la universidad y te encuentras con gente después y te da las gracias por algún comentario, por alguna cosa que dijiste, y tú Claro. dices, bueno, parece que algo estamos haciendo bien. Claro. También desde el privilegio, ¿no? De poder conocer estas herramientas. Mm. Y para mí siempre es como, a mí la ciencia me da perspectiva y por eso me encanta, ¿no? Porque me ayuda a ver posibilidades que a lo mejor yo no estoy viendo, ¿no? Y cuando Sí. vemos que se está investigando, la curiosidad de diferentes personas que lo están abordando desde otros ámbitos, bueno, eso siempre me llena de energía, mi amor por aprender, por supuesto. ¿Y por qué hemos llevado también la psicología positiva al emprendimiento? Porque la psicología positiva,
tiene algo que ha sido un poco criticado. ¿Ah? Se criticaba mucho que era un tipo de psicología orientada a clases más altas, ¿no es cierto? Hay una frase que no me acuerdo que le decía, que decía la psicología positiva es la del hombre blanco Claro, y europeo. Y totalmente. creemos que llevarla al emprendimiento, que son esas personas que, desde el emprendimiento pequeñito, de esa señora que vive en el campo y que vende algo, ¿no es cierto? Esos pequeños emprendedores también los hemos medido. Tenemos la sensación de que esto no es un derecho de alguno, sino que es un derecho de todo el mundo conocerlo. Me encanta que lo digas porque es cierto que estas, bueno, también ahí me atrevo a decir que ambos coincidimos en la importancia de divulgar estas Mm, herramientas, ¿no? Ese es el origen detrás de este podcast, sí, porque hay muchas personas que no saben que esto existe, que no tienen acceso a estas herramientas, a estas formaciones, y creo firmemente que es nuestra responsabilidad sí, compartirlas, ¿no? Con todo aquel que quiera escuchar y con todo aquel que quiera formarse en estos temas, pues definitivamente me hace sentido que lo aterricemos. Y bueno, vamos al sí, detalle, sí. Francisco. Diferencias entre el emprendedor mexicano y el emprendedor chileno. Hoy hay una diferencia que todavía no logramos explicarla. Cuando medimos, porque medimos capital psicológico, apoyo social, medimos felicidad, encontramos que el emprendedor chileno tiene niveles más altos de felicidad, ¿sí? Que los mexicanos. Pero encontramos que el emprendedor mexicano, por excelencia, es un emprendedor mucho más resiliente y mucho más autoeficaz. ¿Cuál es la explicación? Mira, no hemos terminado toda la investigación porque estamos haciendo los análisis. Creo yo, esto es una opinión muy personal, que el emprendedor mexicano, a tener menos apoyo estatal y un menor nivel de ecosistema, tiende a ser un emprendedor mucho más empoderado personalmente, que está obligado a ser más resiliente, que está obligado a creer más en sí mismo para que le vaya mejor. Y el emprendedor chileno, como está inserto en ecosistemas con mucho vínculo social, mucha red social, tiene obviamente altos niveles de felicidad porque, por este vínculo social, digamos. Esa es la hipótesis que nosotros ya estamos barajando, ¿no? No tengo claridad todavía si están así o no están así, pero si tú me preguntas hoy día, yo creo que el emprendedor mexicano es muy potente. Si hubiese políticas gubernamentales del Estado, sería un emprendedor así como muy fantástico, ¿ah? Bueno, y creo que vale la pena ahondar, ¿no? Un poco más. ¿Qué apoyos sí pueden haber? Me encanta que traigas estas diferencias. Y además, sabes, me hace mucho sentido. Me encanta este principio de la psicología positiva Mm, que nos dice los otros importan. Em, y es que somos la especie más sí, sociable de la evolución. Al final, personas que tienen vínculos sociales más nutridos van a tener mayor felicidad, ¿no? sí. Pero también me encanta ver este otro lado que nos lleva a ver que un emprendedor mexicano está conectando con quien es, con su potencia, con su poder, eh, para salir adelante en eso que se propone, ¿no? Acá en este país no todas las personas emprenden porque quieren, muchas emprenden porque lo necesitan y porque es una vía de desarrollo. Y bueno, es igual de legítimo, incluso creo que más admirable, ¿no? Porque están haciendo lo mejor que pueden con las circunstancias que les pone la vida. Así que bueno, ¿qué recomendaciones les podemos dar, Francisco, para que se lleven cosas muy aterrizadas Mira, para los yo creo que emprendedores que nos escuchen? yo creo que una de las grandes cosas que yo aprendí en el tema del emprendimiento, que hace 5 años no era mi área, yo llegué a esto como por casualidad, en el sentido que necesitaba medir variables y se me hacía muy fácil captar una muestra de emprendedores. Porque como estoy vinculado mucho a ecosistemas, es fácil captar y me fui enamorando un poco de los emprendedores. Es que es maravilloso el mundo del emprendimiento. Yo creo que una de las grandes lecciones que uno puede aprender en el emprendimiento es el vínculo con otros emprendedores. Generar ecosistemas. Y los ecosistemas no necesariamente tienen que ser desde el punto de vista gubernamental, no tiene que venir alguien del gobierno a armar un ecosistema. O sea, yo mismo como emprendedor puedo armar ecosistemas. Puedo juntarme con otros emprendedores, puedo buscar apoyos del gobierno, puedo buscar apoyos de, no sé, de coach, de gente, mentores. Puedo levantar fondos, porque yo sé que el Estado mexicano tiene fondos. O sea, armar comunidades con otros emprendedores tiene un efecto muy potente en mi negocio, pero muy potente en mi bienestar. Y desde ese punto de vista, nosotros trabajamos con Sonora, con un estado en el norte, Ujú. tenemos un grupo de investigación. Hemos conversado con la gente de la Universidad de Sonora de poder empezar a crear ecosistemas liderados desde la universidad, digamos. ¿Sí? Porque de una manera potente, pero también es súper bueno vincularse siendo un emprendedor yo personal. Eso para mí es clave, creo que es una gran herramienta para el emprendimiento, que por lo menos en Chile ha causado éxito. A mí me falta toda la parte psicológica, pero ha causado éxito. Me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo otro, yo creo que hay que formarse. Un emprendedor tiene que formarse, ¿sí? Tiene que capacitarse, tiene que desarrollarse. Y para eso me imagino, creo, a ver, y aquí voy a especular, ¿tiene que haber mucha formación gratuita en México o no? ¿O no hay Bu- tanta? No lo sé, o sea, tendríamos que ver el tema, digo, no me atrevería a asegurar que sí o que no. Eh, Ya. creo Porque, que por ejemplo, acá en Chile tú entras a muchas páginas gubernamentales y hay cursos de marketing, de finanzas, de gestión. Me pierdo un poco en México, pero lo más probable es que haya. Yo creo que sí, ahí sí puede hay, o sea, también. de que cada vez hay una oferta mayor, sí. Habría que analizar la calidad de las formaciones, ¿no? Y el abordaje, Claro, pero claro, siempre hay claro. recursos disponibles. Yo creo que la formación también es muy clave en otras temáticas. Eso también aumenta mucho tu autoeficacia. Yo creo que ese es un segundo tips. Y como tercera gran idea, yo creo que
que el emprendedor tiene que trabajar mucho en su parte psicológica y mental, sobre todo en aumentar su bienestar. Si tiene la instancia, ¿no es cierto?, de estar en instancias como esta, de escuchar estos podcasts, o de leer libros maravillosos, pero también otras instancias, ¿no es cierto?, de poder reunirse, poder juntarse, hablar un poco de tus emociones, de tus sensaciones. Por eso son buenos estos ecosistemas. Aprender de otros también, que han fracasado que han fracasado, que te den esa idea de fracaso, conocerte a ti mismo también para saber cuáles son las probabilidades de fracaso en que te puedes equivocar y entender que los emprendedores es como, yo les digo a la charla que es como caminar, no sé cómo se llamará en México, un alambre de púa, Sí, sí, ¿sí? se entiende, Sí, es como claro. caminar un alambre de púa, le digo yo, porque si tienes que caminar con cuidado de no pincharte, Sí, y si caminas con cuidado, puedes llegar hasta el final y claro. terminar el camino, pero tienes que aprender asumir riesgo. Si tú eres emprendedor y no quieres asumir riesgo, mejor trabaja asalariado. Pero el emprendedor por excelencia está destinado a asumir riesgos. ¿Y cómo incrementamos la valentía? Si es que, Autoeficacia. ¿no? Sí, sí. Y yo creo que mira, la forma de aumentar la valentía también es tu autoeficacia, es buscando un poco en el pasado, ¿ah? Lo que hacemos en el coaching, ¿no es cierto? De buscar éxitos pasados, digamos, de identificar estas creencias racionales, de ver cómo he superado esta situación en el pasado compleja y qué he hecho para superarla, cómo identifico mis propias creencias racionales para superarla. Yo creo que ahí hay un plus importante para trabajar con esto. Me gusta, me gusta. Ay, Mm. Francisco, pues un placer, ha sido un placer No, ya. compartir contigo. Se me ha ido, o sea, no puedo creer que ya llevamos más de 40 minutos aquí Chuta. platicando. Ha sido No, ya, yo te agradezco. A mí es que la psicología positiva, nosotros creo que la amamos, nos gusta harto. Sí. Sí. Sí, pero bueno, no quiero cerrar el episodio sin pedirte como este mensaje de cierre. ¿Qué quieres dejarle a los emprendedores que nos escuchen? Ya mira, yo creo que lo más importante del emprendimiento es su salud mental, es su bienestar. Si un emprendedor está bien mentalmente, va a producir más, va a ganar más dinero. Un mensaje que le digo siempre, si usted no se preocupa de su bienestar, de su salud mental, se puede enfermar. Si usted se enferma, no solamente se enferma usted, se enferma todos los que dependen de usted y puede pasar meses sin el negocio. La única Claro. forma que le vaya bien y triunfe es que usted esté bien. Y eso no implica trabajar menos, implica darse tiempo para descansar, darse tiempo para estar con la familia, ¿no es cierto? Estar tranquilo, hacer deporte, todo lo que implica aumentar nuestro nivel de bienestar y darle un propósito a lo que yo hago. Si mi emprendimiento tiene un negocio o un propósito, yo te aseguro que se va a durar años. Y si tiene un impacto sobre la sociedad, maravilloso. Como este podcast, ¿no es cierto?, que es un emprendimiento y que busca impactar a los que nos escuchan. Totalmente, pues ha sido un privilegio platicar contigo, ¿no? Espero que sea la primera de muchas otras ocasiones en las que podamos compartir. ¿En dónde te encuentran, Francisco? Si quieren pedir tu acompañamiento, ¿no? Como Bueno, coach, como lo más especialista. corto en mi Instagram, ¿no es cierto?, que es psicólogo-Francisco Díaz. ¿Sí? ¿Ok? Es lo más simple, me pueden escribir y ahí yo les envío investigaciones, datos, todo lo que quieran. Y ya, yo te agradezco. Estoy pensando en invitarte a hartas cosas en Chile. Será un privilegio Sí, trabajar contigo, ¿no? Me encanta que estemos en el mismo camino y la posibilidad de conectar. Y pues, bueno, un placer. un placer. Bendiciones para ti, ya. Muchas gracias por todo. Por tu carisma, por tu simpatía. Igualmente. Y para ustedes que nos escucharon hasta este momento, gracias. Por favor, compartan el episodio con aquellas personas que se van a beneficiar de escucharlo, con esa amiga, amigo emprendedor que tiene que saber lo importante que es cuidar su salud mental. A ti quizás te tome un par de minutos compartirlo, pero para nosotros implica un beneficio enorme para difundir este mensaje de que la salud mental importa. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como @jamherreracoach. Nos vemos en el próximo episodio.